hacerle una pregunta para que usted piense. Gracias. Es si alguien a usted lo ha decepcionado. ¿Será que alguien lo ha decepcionado? Y por ahí ya se escuchan los mugidos, ¿cierto? Y aunque nos pueda causar gracia, pues tal vez todos decimos, pues claro, es porque es una experiencia común, ¿no? Tal vez todos nosotros hemos sido decepcionados por alguna persona. Y puede ser alguien muy importante para nosotros, como tal vez nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás, hermanos, amigos muy queridos que nos han decepcionado. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues nos da tristeza, ¿no? Mucha tristeza. Y viene el desánimo en la relación. Y también vienen las dudas sobre la confiabilidad de esa persona. Cuando alguien nos decepciona empezamos a dudar de esa persona mucho, ¿no? Y la pregunta es, o la otra pregunta que hoy le traigo es, ¿será que usted alguna vez ha sentido que ha sido decepcionado por Jesús? ¿Será que alguna vez usted se ha sentido decepcionado por Dios? ¿Alguna vez ha esperado algo de Jesús y Él no ha cumplido sus expectativas? Seguramente usted ha pasado por esos momentos en que no sabe cómo Dios está obrando. No lo reconoce. Y las dudas han venido a su vida porque las cosas no salen como usted espera. Las dudas lo han atormentado porque sus expectativas no han sido satisfechas. Y esos momentos son como esos días grises, llenos de tormentas de incertidumbres, de confusión, que inundan nuestra alma sobre Dios y sobre su obra y sobre lo que Él hace. ¿Será que usted en estos momentos está en un pozo de incertidumbre, enfrentando algunas dudas e incluso cuestionando su fe, cuestionando a Dios o cuestionando su palabra? ¿Duda usted de que Él esté al tanto de sus problemas y de su capacidad para solucionarlos? Hoy vamos a estudiar una historia maravillosa. La historia de alguien que, aunque fue un gran hombre de Dios, hubo un momento en su vida en que la duda llegó. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hagamos una oración. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos trae libertad, la que nos trae alivio, la que nos trae consuelo. Gracias, Señor, por este relato que hoy vamos a estudiar, en donde un gran hombre de Dios, como lo fue Juan el Bautista, hubo un momento de su vida en que dudó. Ayúdanos, Señor, a entender lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos para entender cómo todos nosotros debemos lidiar cuando las dudas acerca de la fe vengan. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Hoy comenzamos una nueva sección de Mateo. Hoy volvemos a Mateo. Creo que después de hace como más o menos un mes y medio, hoy volvemos a Mateo. Y es bueno recordar que el propósito, que el tema principal
de Mateo es una presentación, una proclamación y una documentación de que Cristo es Rey. Mateo escribe con este propósito. Y hasta este capítulo, hasta el capítulo 11, hemos visto que Cristo es el Rey prometido del Antiguo Testamento de diferentes maneras. Empezamos el capítulo 1 viendo la genealogía real de David. Luego continuamos mirando cómo se cumplen ciertas profecías acerca del nacimiento que mostraban que el Mesías iba a venir y que Jesús las cumplió. También después vimos cómo el Señor cumplió, o más bien soportó la tentación, y eso lo habilita a Él moralmente para ser el Rey. Luego estuvimos mucho tiempo estudiando el maravilloso discurso del Rey, que es el Sermón del Monte de los capítulos 5, 6 y 7, en donde se ven las palabras autoritativas del Rey. Y luego pasamos a los capítulos 8 y 9, en donde vemos las obras poderosas del Rey, y estuvimos estudiando cerca de unos 9 a 10 milagros que el Señor hizo. Luego fuimos al capítulo 10 y ahí vemos la comisión real a sus discípulos, ¿no? Cómo el Señor comisiona a los discípulos para llevar su evangelio a toda nación. En el capítulo 11 inicia una nueva sección que va, de hecho, hasta el capítulo 13. Y esta nueva sección contrasta con los capítulos del 1 al 10. Contrasta porque en los capítulos del 1 al 10 hemos visto que el Señor Jesús empezó a crecer en mucha fama y popularidad y aceptación. Pero en el capítulo 11, capítulo 12, vamos a ver el rechazo al Rey. Y de hecho esto también era una prueba de que Cristo era el Rey, porque en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías iba a ser rechazado. Este capítulo, el capítulo 11, comienza mencionando que Jesús había terminado de darle instrucciones a sus discípulos. Las instrucciones que les acaba de dar fueron las del capítulo 10, en donde comisiona a los discípulos para una misión. Y luego, dice ahí el versículo 1 del capítulo 11, el Señor se fue a enseñar y a predicar. Una vez más, vemos que el ministerio principal de nuestro Señor Jesús, ¿cuál fue? Enseñar y predicar. Eso fue lo que principalmente Él vino a hacer. Y el primer suceso de esta sección inicia con algo que a muchos de nosotros nos parecería extraño, extrañísimo. Y es con Juan el Bautista dudando de si Cristo era el Mesías prometido. ¿Cómo es posible que alguien que públicamente bautizó y alguien que reconoció que Jesús era el Mesías ahora duda? ¿Cómo es posible que alguien, habiendo escuchado la voz del cielo que declaraba que Cristo era el Hijo de Dios, en este momento dudara? ¿Será que su encarcelamiento lo llevó a decepcionarse del Señor y las dudas empezaron a hacerlo flaquear en la fe? Como Juan, tal vez muchos de los que están aquí han experimentado alguna duda sobre el Señor Jesús, alguna duda sobre su obra, alguna duda sobre la manera en que Él ahora ha actuado, y tal vez eso los ha decepcionado. Pero que un hombre como Juan el Bautista también haya dudado, nos enseña que eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier persona. Y la respuesta del Señor es increíble, es maravillosa, es supremamente misericordiosa, porque en lugar de criticar a Juan, con misericordia responde sus dudas y le deja claro que Él es el Mesías y que solo una plena confianza en Él puede llevar a alguien a vivir una vida verdaderamente feliz y sin incertidumbre en esta vida. ¿Será que como Juan has estado en momentos difíciles y has dudado del Señor y te has sentido decepcionado por Él? ¿Será que tenías una serie de expectativas y al parecer el Señor no las cumplió? Hoy vamos a ver cómo el mismo Señor nos enseña cómo debemos lidiar con las dudas acerca de la fe cuando éstas aparecen. Y este es un maravilloso relato que nos muestra que las dudas son una realidad, pero sobre todo nos dan los recursos de gracia que debemos tener en cuenta cuando las dudas aparecen. Estos versículos nos van a mostrar tres aspectos vitales que debes entender para nunca dudar de quién es Jesús, de su obra en tu vida, y para que solamente así puedas ser plenamente feliz. Tres aspectos que debes entender para nunca dudar de quién es Jesús, de su obra en tu vida, y así puedas estar plenamente feliz. Y el primer aspecto que vamos a ver, el primer aspecto para no dudar,
es entender la razón de la duda. Entender la razón de la duda. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hizo dudar a Juan? ¿Qué hizo dudar a Juan? Aquí lo primero que se nos menciona en el versículo 2, que Juan, ¿dónde estaba? En la cárcel, ¿cierto? Una situación difícil, una prueba y una injusticia que él estaba viviendo. Aquí el encarcelamiento de Juan en Mateo ya había sido mencionado en el capítulo 4, en el versículo 2, pero la causa de por qué fue encarcelado no la vamos a saber sino hasta el capítulo 14, en donde se dice que Juan denunció el pecado de Herodes el tetrarca, el gobernador de esa región. Y el pecado de este sinvergüenza fue que se casó con Herodías, quien era su cuñada, le quitó a la esposa al hermano, pero a la vez era su sobrina. Juan denunció esto. Y Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Lo metió en la cárcel, cerca por un año, en una fortaleza que se llama Maqueronte. Y él, antes de morir, estuvo cerca de un año en este lugar. Y aunque Juan estaba encarcelado, como dice el versículo 2, sabía de alguna manera de los hechos de Cristo. Dice versículo 2 una vez más, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Estos hechos de Cristo probablemente se referían tanto a la predicación de nuestro Señor Jesús, a la enseñanza que él había dado en los capítulos del 5 al 7, como a sus hechos milagrosos, a los capítulos 8 y 9. Y dado que Juan no podía ir donde el Señor, el versículo 3 nos dice que le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa expresión, aquel que había de venir, viene del Antiguo Testamento. No es una expresión fortuita de Juan. Así se nombraba al Mesías que estaban esperando y que iba a venir. Déjeme darle un ejemplo. Váyase conmigo a Isaías capítulo 59, versículo 20. Isaías capítulo 59, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí en Isaías capítulo 59, versículo 20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá. Muchos otros versículos mencionan como el Mesías que iba a venir. Por eso ahí cuando Juan le dice, ¿eres tú aquel que había de venir? Se está refiriendo ¿a quién? Al que todos en Israel sabían que iba a venir en algún momento y era el Mesías. De hecho, esta expresión también se ve en el Nuevo Testamento con referencia al Mesías. Vaya por favor a Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 10. Mire Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 10. Dice así, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito ¿quién? El que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Entonces siempre el que viene, el que ha de venir, se refería al Mesías. Por lo tanto es seguro que Juan le estaba preguntando a Jesús si realmente era el Mesías. De hecho esto se afirma ahí en Mateo capítulo 11 cuando él dice, o esperaremos a otro. Esto es un contraste que quiere decir que o Jesús era el Mesías o era simplemente un ser humano. Si era un simple hombre, entonces Juan tenía que esperar a otro que sí fuera el Mesías. Esta pregunta de Juan ha tenido varias explicaciones. Varios estudiosos han dado opciones de por qué Juan está preguntando esto. Lo primero dicen que Juan lo hacía en nombre de sus seguidores, porque Juan quería decirle a sus seguidores, a sus discípulos, que ahora debían seguir ¿a quién? A Jesús. También algunos dicen que Juan quería hacer que Jesús hiciera una declaración pública de que Él era el Rey, para que dejar claro en eso. Pero entendemos realmente por qué Juan pregunta esto cuando recordamos el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 11. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, del 7 al 11. Y aquí vemos el ministerio de Juan el Bautista. Dice así, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía Juan, generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí vemos el ministerio de Juan. Recordemos que el ministerio de Juan era un ministerio que predicaba ¿qué? El arrepentimiento, que predicaba que la ira de Dios iba a venir. Y aquí vemos que Juan afirmó que el Mesías vendría ¿cómo? Bautizando con Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Cuando estudiamos estos pasajes, vimos que aquí hay dos tipos de bautismo. El primero, un bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando alguien nace de nuevo como hijo de Dios. Eso lo vemos muy claramente en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo y le dice: es el del Espíritu Santo que tienes que nacer. Pero el segundo es un bautismo con fuego. Es un bautismo de condenación. O sea, aquí en Mateo capítulo 3 no hay un bautismo, son dos bautismos. De hecho, usted mire los versículos 10, la imagen del fuego. Dice: también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en qué? En el fuego. Y mire el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿en qué? En fuego que nunca se apagará. Por lo tanto, aquí el fuego es un símbolo ¿de qué? De juicio, es un símbolo de condenación. Entonces son dos bautismos diferentes, no es solamente un bautismo. Y estos dos bautismos representan las dos venidas del Señor Jesús. La primera, que fue cuando está relatado en los evangelios, es donde el Señor vino como siervo sufriente para hacer el sacrificio perfecto, para que el Espíritu Santo pudiera hacer cambiar el corazón de una persona y pudiera nacer de nuevo. La segunda venida todavía no ha sucedido. Es cuando el Señor Jesús vendrá en un futuro como rey conquistador a hacer juicio sobre sus enemigos, sobre los incrédulos y a gobernar el mundo. Juan afirmó estos dos bautismos y por eso Juan esperaba un Mesías ¿qué? Conquistador, un Mesías de juicio, un Mesías, digámoslo así, apocalíptico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Juan ve que no había un acceso espectacular al trono, cuando no ve que hay un dominio universal, cuando no ve que hay un derramamiento de la ira y que además él, su embajador, ¿cierto? Su embajador, su heraldo está en la cárcel. Entonces, ¿qué le pudo pasar? Se decepcionó. Vinieron dudas a su vida. Todo esto, todo este panorama hizo que Juan estuviera desconcertado y confundido acerca de si Jesús era realmente el Mesías. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos entender de esta historia y por qué o cuál era la razón de las dudas de Juan? En primer lugar, un conocimiento incompleto de la misión de Jesús. Un conocimiento incompleto de la misión de Jesús. Y en segundo lugar, una expectativa equivocada de lo que Jesús debía hacer. Si Juan hubiera entendido cuál era el propósito de la primera venida del Señor, seguramente no hubiera tenido falsas expectativas de lo que debía hacer y las dudas no hubieran aparecido. Un conocimiento incompleto y unas expectativas equivocadas tenía Juan de la primera venida del Señor. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera, las dudas de alguien o que alguien tiene por la fe viene por un conocimiento incompleto de quién es Dios y por expectativas equivocadas de lo que Él debe hacer en nuestra vida. El conocimiento incompleto de Dios lleva a tener falsas expectativas de lo que Él debe hacer. Por ejemplo, si usted tiene un conocimiento incompleto de la bondad de Dios y cree que Él debe manifestar su bondad al darle una mejor vida ahora, usted se va a decepcionar y usted va a empezar a dudar cuando no se cumplan sus deseos.
O por ejemplo, si usted cree que una muestra de las bendiciones de Dios es evitarle el sufrimiento cuando las pruebas lleguen a usted, usted se va a sentir desilusionado y hasta traicionado por el Señor y empezará a dudar de su cuidado y de su protección. De hecho, he escuchado varias historias de personas que ahora no están cerca de la iglesia ni de Dios y dicen que como no vieron una respuesta como la esperaban, entonces la conclusión es que no se puede confiar en Dios. Puede que usted esté en una situación como esta o como la que estuvo Juan y la duda ha empezado a influenciar su fe y se siente dolido porque hay ciertos deseos que no han sido cumplidos. Pero quiero decirle algo, y se lo quiero decir con mucho amor y comprensión. El problema nunca es Jesús cuando decepciona nuestras expectativas. El problema nunca es el Señor cuando no obtenemos lo que esperamos. El problema siempre está en nosotros y en nuestras expectativas de Él. Esperábamos que Él hiciera algo que su palabra nunca dice que haría. Esperamos que Él cumpla nuestras expectativas. Y el hecho es que, escúcheme bien, Él no está obligado a cumplir las expectativas que ponemos en Él. Él no está obligado. Él es Dios. Y el error, una vez más se lo digo, y el error no es de Dios. El error es suyo. ¿Sabe por qué? Porque no conoce bien a Dios y no conoce su voluntad. Ese es el error. Usted ha tratado de hacer a Dios y a Cristo a su imagen, en vez de usted buscar conformarse a la imagen de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, esto nos enseña que debemos aceptar a Jesús por quien es Él y no por quien usted piensa que es Él. Solo de esa manera, usted podrá conocer mejor a Cristo. Y a medida que usted conoce mejor al Creador, mejor al Señor, usted descubrirá que Él no siempre es lo que esperaba que fuera, sino que es mucho mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. Y descubrirá que Él hace todo lo que promete hacer en su palabra de una manera que supera sus débiles expectativas. Quiero mostrarle un versículo y es Efesios capítulo 3 versículo 20. Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice Efesios 3:20. Escuche bien. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21 también, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, el Señor puede hacer, como dice acá, más abundantemente de lo que pedimos. Más abundantemente de lo que pedimos. No porque el Señor, si yo le estoy pidiendo una casa, me va a dar 10 casas. No. El Señor nos manda a mirar siempre las cosas no las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. El Señor va a hacer más abundantemente, que es formar a Cristo en usted. Esa es la mayor bendición, hermanos. Que Cristo se ha formado en nosotros, en cualquier situación. La enseñanza es que cuando tengas dudas con respecto a tu fe, cuando tengas dudas con respecto a Dios o a lo que Él está haciendo, ni se te ocurra dudar de Dios. Cuando vengan momentos en que tus expectativas no sean cumplidas, en que tus deseos sean frustrados, ni se te ocurra dudar de Dios. Más bien examina lo que estás creyendo de Él, de su palabra, y analiza si tus falsas expectativas son producto de tu desconocimiento bíblico. Y pídele perdón al Señor. Segundo punto. El segundo aspecto para no dudar es entender la respuesta que se debe tener ante la duda. La razón y la respuesta. La respuesta.
Miremos una vez más Mateo. Vamos a Mateo capítulo 11 y mire lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Al Señor escuchar la pregunta de Juan, pasa a responder diciéndole: haced saber a Juan lo que escuchas y lo que has visto. Otra forma de decir esto es: mis obras son la demostración de que yo soy el Mesías, de que yo soy el que había de venir. Y estas obras consistían en las enseñanzas que habían oído, lo que oís, y los hechos milagrosos que habían visto, lo que ellos habían, lo que veis. Y estas obras son descritas luego en el versículo 5. Y resumen los milagros del Señor que vimos en el capítulo 8 y 9. Leamos el versículo 5, mire lo que dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. Los milagros que el Señor está relatando aquí se registran en los capítulos 8 y 9. Ahí los vemos. Son, en primer lugar, la sanidad de los ciegos. Eso lo vemos en Mateo 9, del 27 al 31. No vamos a ir ahí, pero si usted lo quiere mirar después, lea capítulo 8 y 9. Pero la sanidad de los ciegos, capítulo 9, versículo 27. La sanidad de los cojos, capítulo 9, versículo del 1 al 8. La limpieza de los leprosos, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. La sanidad del sordo, Mateo 9, del 32 al 34. Y la resurrección de los muertos está en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 19. Jesús lo que está mostrando es todo lo que acaba de hacer, todas las obras poderosas y los milagros que acaba de hacer en el capítulo 8 y 9. Pero luego le dice, en la última frase del versículo 5, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí se muestra la enseñanza del Señor Jesús. Y es descrita como el anuncio del Evangelio. Y ese anuncio del Evangelio lo vemos claramente desde que el Señor Jesús empieza a predicar en el capítulo 4 y luego se extiende en el capítulo 5, 6 y 7. Pero sobre todo, esa expresión a los pobres es anunciado el Evangelio nos recuerda que la primera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Son los pobres en espíritu. Son aquellos que se ven como mendigos espirituales delante de Dios, con nada que ofrecerle a nuestro Señor Jesús. Son aquellos que reconocen esa necesidad espiritual, esa bancarrota espiritual, a quienes se les anuncian las buenas noticias de salvación, y son aquellos que tendrán, como dice acá, el reino de los cielos. Son ellos los que dice la Escritura que es anunciado el Evangelio. El Señor menciona esto, pero el punto central del Señor mencionar no solo los milagros que hizo, sino la enseñanza que dijo, el punto central por el cual el Señor le dice a Juan que debe fijarse en lo que ha hecho y en lo que ha dicho, es porque en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías haría estos milagros y predicaría de esta forma. Es por esa razón y por esa única razón. Jesús le dice: mira lo que he hecho y compáralo con lo que se decía de mí en el Antiguo Testamento. Y acompáñenme rápidamente a Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 6. Vamos a ver dos versículos en Isaías que nos muestran que el Mesías tenía que hacer lo que el Señor acaba de mencionar que hizo. Isaías 35, del 5 al 6, y luego saltamos al 61. Mire lo que dice. Dice así, de hecho desde el versículo 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, escuche bien, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estos son anuncios en Isaías de que el profeta o Jesús o el Mesías que iba a venir tenía que hacer esto. Y mire, váyase conmigo a Isaías 61:1. Y de hecho 1 y 2. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y esta fue una escritura que el Señor Jesús leyó cuando inició su ministerio. Y dice así:
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Todo esto que tenía que hacer el Mesías, que estaba anunciado en las profecías del Antiguo Testamento, lo que el Señor le está diciendo a Juan es: yo he hecho absolutamente todo. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Juan era: acuérdate de lo que la palabra dice de mí. Acuérdate lo que los profetas anunciaron de cómo debía ser el Mesías. Y así tendrás certeza de quién soy yo. Y Juan, al examinar que Jesús cumplía con todos los requisitos que la palabra pedía, ya no iba a dudar. La respuesta del Señor ante las dudas de Juan, ¿saben cuál fue? Mira la palabra. Mira la palabra. Examina la palabra. Estudia la palabra. El Señor increíblemente no le mandó a decir a Juan sino le mandó a decir a Juan que iba a liberarlo de la cárcel, sino que le envió un mensaje mucho más poderoso que le dio verdadera libertad. Y fue a través de que él mirara ¿qué? La palabra. Mira la palabra. Hermanos, ante las dudas, la única respuesta que debes tener es ¿cuál? Mira la palabra. Mira la Escritura. ¿Estás dudando del Señor? ¿Estás dudando de algo que te pasó en tu vida? Mira la palabra. Mira la Escritura. Solo la palabra y nada más que la palabra es la respuesta que debemos tener cuando vienen las dudas con respecto a Dios, con respecto a la fe o incluso con respecto a la misma Escritura. Y tal vez usted piensa, bueno, ¿y eso es todo? ¿No hay como un encuentro ahí chévere que me haga sentirme mejor? ¿Como elevar mis sentidos? Porque, seamos sinceros, si nosotros hubiéramos sido Juan, ¿qué nos hubiera gustado escuchar? A mí me hubiera gustado escuchar del Señor lo siguiente: mis ejércitos se están agrupando. Cesarea, la sede del gobierno romano, está a punto de caer. Los pecadores están siendo aniquilados y el juicio ha comenzado. A mí me hubiera gustado escuchar eso si hubiera sido Juan, ¿cierto? Pero mire, no es eso lo que pensamos cuando tenemos dudas de la obra de Dios porque las cosas no salen como esperamos. ¿Qué queremos? ¿Que se resuelva ya el problema? ¿Que yo tenga sanidad inmediata? ¿Que tenga los recursos necesarios para hacer lo que quiero? ¿Que mi hijo esté sano? ¿Que mi hijo esté salvo? ¿Cierto? Queremos hacerlo así, ¿no? Creemos que el Señor debe disipar nuestras dudas al responder como queremos, a nuestra manera. Y tristemente, cuando esto no sucede, las personas se quejan, dudan, incluso culpan al Señor. Ignorantemente o conscientemente culpan al Señor. Y se alejan creyendo que pueden solucionar sus cuestionamientos por fuera de la palabra o de la iglesia. Y esto es lo peor que alguien puede hacer. Lo peor. Debemos seguir el ejemplo de Juan. Debemos ir a Jesús. Debemos preguntarle al Señor, debemos ir a su palabra, porque esta es la única manera en la que el Señor nos da luz para luchar contra las tinieblas de la duda que a veces vienen a nuestras vidas. Mira la palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que te ilumina en medio de las tinieblas? La palabra. Y mira el versículo 130, Salmo 119 también, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Hace entender a quiénes. A usted. La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Lo único que te puede dar claridad en momentos de duda es la palabra. Es la única luz. Cualquier duda o pregunta con respecto a la fe puede ser respondida en la Escritura.
en la Escritura que es suficiente, hermanos. El problema, muchas veces, quiero decirte, no es que la palabra no pueda responder nuestras dudas, no, sino que muchas veces tú no te quieres someter ni obedecer lo que dice la palabra. Ese es el problema. Entonces, las dudas que dices que tienes con respecto a la fe no son realmente debido a tu ignorancia bíblica, como le pasó a Juan. No, tú sabes, sino que son más bien una justificación para tu desobediencia y tu pecado. Y dices que no entiendes por qué Dios obra así, o que no entiendes por qué la palabra dice esto, y por qué te manda a hacer esto, o cualquier otra excusa que te inventes. No estamos llamados a entender cómo Dios obra, ni a entender muchas cosas de la palabra. Estamos llamados a obedecer la palabra. Y en este caso las dudas son generadas ¿por qué? Por tu pecado que no quieres dejar. También para este caso, la única solución es dejar que la palabra te muestre la verdad y, como dice la Escritura, y la verdad te haga libre. Hermanos, el único remedio ante cualquier duda acerca de la fe es ir a la Escritura. Es ir a la Escritura. Es como le dijo el Señor a Juan: mira lo que he hecho, comprueba si no soy yo el Mesías. La palabra es el antídoto contra la falta de certeza. La palabra es lo único que nos mantiene firmes en medio de la tormenta de la incertidumbre de nuestro corazón. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y este versículo es la conclusión de una advertencia del apóstol Pablo contra los falsos maestros cuando vinieran a poner engaño y dudas. Y aquí dice algo, que la palabra tiene poder ¿para qué? Para sobreedificarte. Que la palabra tiene poder para mantenerte firme cuando estés tambaleando. Solo la palabra, queridos hermanos, es la respuesta ante la incertidumbre de la vida, de las pruebas o de cualquier situación que enfrentemos. Solamente la palabra. Y debes saber algo, que las dudas pueden venir en cualquier momento. Y nunca te puedes descuidar de ir a la Escritura. Nunca. Si estás cómodo no leyendo la Biblia, estás pecando. Y pueden venir las dudas de un momento a otro. Y eso muchas veces no nos hace entender y no nos hace saber cómo reaccionar porque no estamos pegaditos a la palabra. La única manera es que tú nunca te descuides de ir a la Escritura para aquietar cualquier tipo de incertidumbre. Ese es nuestro segundo punto, la respuesta. Y el tercer aspecto y último aspecto para no dudar es entender la recompensa de no dudar. La recompensa. La razón, la respuesta y la recompensa. Todas con R. La razón, la respuesta y la recompensa. Mire lo que dice Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Luego de proveer suficiente evidencia, luego que el Señor le da suficientes pruebas a Juan de que él era el Mesías, ahora el Señor le presenta un desafío personal. Y le dice: bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí. Y esa palabra bienaventurado significa ser bendecido, ser supremamente feliz. No según los parámetros de este mundo, sino los parámetros de Dios. La palabra tropiezo viene de la palabra griego escandalizo, de donde sale la palabra escandalizarse. Algunas versiones lo traducen de esa manera, pero en el original o literalmente significaba caer o tropezar. Y esa palabra escandalizo se utilizaba para describir una trampa que se le ponía a los animales en el primer siglo, para cazar animales se utilizaba. Según el contexto que acabamos de ver, el tropiezo o la trampa de Juan, ¿cuál sería? La duda. La duda, ¿cierto? De si Jesús era el Mesías. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Juan
que es bienaventurado quien no haya tropiezo en él, le está diciendo que es verdaderamente feliz, verdaderamente bendecido quien no cae en la trampa de la duda y confía en él. Es verdaderamente bendecido, verdaderamente feliz, según los parámetros de Dios y no del mundo, quien no cae en la trampa de la duda y confía en él. Y hermanos, una vez más aquí vemos el amor de nuestro Señor Jesús, la misericordia del Señor Jesús, porque esto es una compasiva reprensión que le dice a Juan: si quieres ser bienaventurado, no permitas que nada te atraiga a la trampa de la duda y te haga tropezar. No lo permitas. Y por cierto, es increíble que esto, como ya les mencioné, esto no eclipsó el amor que Jesús tenía por este gran profeta. Porque, y es lo que vamos a ver de hoy en 8, de los versículos 7 al 15, el Señor Jesús da testimonio de Juan y dice que no ha habido un hombre tan increíble como Juan, tan importante y tan piadoso como él. Jesús no reprende a Juan por dudar, no, sino que le recuerda algo muy importante que todos debemos recordar, y es que quienes siguen confiando a pesar de su confusión y a pesar de sus difíciles circunstancias serán bienaventurados. Quienes siguen confiando en el Señor Jesús a pesar de su confusión y sus circunstancias serán verdaderamente bendecidos por Dios. Para Juan esto fue un llamado misericordioso a confiar en Cristo. A pesar de no entender que no iba a venir el juicio que esperaba, a pesar de entender que no iba a ser liberado de la cárcel que había obtenido injustamente. Aunque Jesús no había cumplido todas las expectativas de Juan, él confió en el Señor. Tanto, y lo digo, tanto, ¿sabe por qué? Porque luego muere como mártir por la causa de Cristo. Y fue verdaderamente bendecido con la bendición final del cielo. Juan continuó en la fe, aun cuando no comprendía todo lo que el Señor estaba haciendo. Querida iglesia, queridos hermanos, si quieres ser verdaderamente bendecido, no dudes, sino confía en Cristo y confía en su palabra. No dudes, porque si dudas, no serás bienaventurado. Y esto nos enseña otra lección muy importante, y es que la confianza en Dios y su palabra es lo que nos da la verdadera felicidad. La confianza en Dios y su palabra es lo que nos da la verdadera bendición. No es que se cumplan tus propósitos, no es que todo vaya bien en la familia, y ni siquiera es que entendamos cómo está obrando Dios. No. ¿Usted recuerda a Job? Recuerda que cuando Job era un hombre, dice los primeros versículos, capítulo 1, era un hombre temeroso de Dios, obedecía al Señor. Y cuando llega toda su aflicción, la tormenta de las dudas también llegaron a su vida. Y una de sus grandes luchas que vemos en todo ese relato fue que no entendía por qué Dios había permitido su sufrimiento. Y por eso Job en varios momentos dice que quiere una audiencia con Dios, que quiere verse con Dios para que le explique su condición. Mire, vamos a algunos pasajes. Vamos a Job capítulo 10. Vamos a Job capítulo 10. Y leamos ahí los primeros 3 versículos y luego saltamos al capítulo 23. Pero primero Job capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice Job, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Está mi alma hastiada de mi vida. Escuche bien, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Hazme entender, le pedía a Job. ¿No ese es el clamor que muchos de nosotros tenemos? ¿Por qué pasa esto, Señor? Y mire el capítulo 23, vaya rápido, capítulo 23.
Job 23 del 1 al 7. ¿Alguien más va a leer? Job 23. Dice así, Job 23 del 1 al 7. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Mire esas palabras y puse el énfasis donde tenía que poner el énfasis. ¿Y qué vemos ahí? Un hombre totalmente amargado, con mucha queja, dudando, autojustificándose, ¿sí? Mucho de eso lo vemos. Él quería que Dios se le presentara, que Dios le explicara por qué pasa esto, por qué sucede esto, por qué a mí si yo he sido tan bueno. ¿Por qué no el injusto? ¿Por qué no el impío? En el capítulo 38, Dios rompe su silencio. Y Job tiene una audiencia, la audiencia tan esperada con el Creador. Y lo que sigue a continuación es un bombardeo de preguntas, cada una recordándole a Job que él no es Dios. Mire lo que dice, no vamos a ir por todo, pero mire lo que dice algunos versículos ahí en Job 38. De hecho, déjeme leerle primero del versículo del 1 al 4. Acompáñenme en eso. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, escucha bien, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y mire lo que le dice a Job. Ahora ciñe como varón, párate como hombre, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Vaya rápidamente al versículo 22 y 23. Solamente le quiero leer algunos versículos. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Vaya conmigo al 31 y al 32. Job 38, 31, 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o sea, las estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás la osa mayor con sus hijos? Vaya conmigo a capítulo 40, versículo 2. Mire lo que dice. Capítulo 40, versículo 2. Después ahí le responde Dios, ¿no? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Y versículo 8, 48. ¿Invalidarás, le dice Dios a Job, invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Aquí está hablando el Creador, ¿no? Pero mire, si hay algo interesante en toda la respuesta de Dios, es que nunca Dios le da una explicación a Job de por qué él estaba así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no tiene que dar una explicación. Ahí le dice, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Terrible. Pero así somos todos. ¿Cierto? Yo soy tan bueno que no entiendo por qué a mí Dios me manda esto. Es que Job, Juan el Bautista, Pablo y yo estoy un poquito arriba. Dios nunca le explica nada a Job. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios aquí? Con estas preguntas, y sería bueno que usted leyera el capítulo del 38 hasta el final. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dios le está diciendo a Job que se maraville con su creación y con la manera como Él maneja la creación. Como Él maneja los destinos del mundo entero y que sobre esa evidencia confíe en Él. Eso es lo que le está diciendo Dios a Job.
Mira cómo manejo el mundo. Mira cómo yo soberanamente controlo absolutamente todo. Y sobre esa evidencia, confía en mí. La evidencia que Job tenía de la fiabilidad de Dios provenía de lo que podía ver del carácter de Dios revelado en la creación. Y por eso, al final, Job ya no responde pidiendo entendimiento, sino pidiendo arrepentimiento. Mire lo que dice Job 42, del 5 al 6. Job 42, del 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué lindo esto que hizo Dios con Job. Al final, de rodillas, él dijo que, Señor, perdóname por mi necedad. No tengo derecho a preguntarte tú cómo manejas el mundo. No tengo derecho a preguntarte tú cómo manejas mi vida y la destruyes en pedazos. No tengo derecho. Solo puedo confiar en ti. Hermanos, hay cosas que no comprenderemos porque simplemente no somos Dios. Y nuestro llamado no consiste en confiar en nuestro entendimiento del Señor, sino en confiar en Dios. Confiar en Dios. Recuerda ese proverbio tan lindo, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo corazón, no en tu propia prudencia. Hermanos, Dios no explica con frecuencia cómo obra. En cambio nos llama a confiar en Él a pesar de nuestra falta de entendimiento. Que tus dudas y que tus falsas expectativas no se conviertan en una prisión como en la que estuvo Juan. ¿Significa eso que estás llamado a tener una confianza ciega? Sí y no. Por un lado sí, porque Dios es Dios y yo no. Pero por otro lado, a diferencia de Job, el Señor nos ha dado mucha más evidencia para nuestra fe. ¿En dónde? En su palabra, que es suficiente para nosotros. Aunque haya cosas que no entiendas de cómo obra Dios y aunque puedas experimentar pruebas e injusticias como Juan, esto no significa que Jesús es un Mesías que ha fallado. Nunca, nunca. Él está actuando según lo previsto. Él está llevando a cabo su programa de acuerdo con sus planes y sus especificaciones. Por lo tanto, no dudes. Confía en Dios y su palabra. Solo así podrás ser verdaderamente feliz. Solo así podrás ser verdaderamente bendecido por Dios, a pesar de no recibir lo que quieres o lo que sueñas. Amén. Hermanos, para terminar quiero recordarles que Juan era un hombre maduro en la fe. Un hombre maduro en la fe. Y había recibido pruebas sobrenaturales de que Jesús era el Mesías. Y aún así dudó. Y esto nos enseña que un creyente maduro puede sentirse confundido por la manera como obra Dios. Esto nos enseña también que nunca nos podemos descuidar. Pero si las dudas llegan a aparecer, nunca te olvides de examinar tu comprensión de quién es Dios, de aferrarte a la palabra, de confiar en Él, porque solamente así vas a ser bienaventurado. Quiero finalizar contando una historia, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler bombardeaba Londres, por razones de seguridad y por orden del rey de Inglaterra, los niños fueron subidos en trenes y trasladados a diferentes ciudades para guardar su vida. Un niño le preguntó a otro a dónde iban. Y el otro niño respondió, no lo sé,
pero el Rey sabe. No lo sé, pero el Rey sabe. Quizás las dudas han venido a tu vida porque no entiendes lo que está sucediendo, pero el Rey sabe. El Rey sabe. No te desalientes porque Dios no obra como y cuando crees que debería obrar. Deja que el Señor haga lo que Él quiere y como Él quiere y confía en Él. Confía en Él. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu inmensa misericordia con nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Porque incluso pudiéramos estar como Job y no tener la preciosa revelación de tu palabra y tan solo mirar a tu creación y seguir confiando en ti. Pero nos has dado tu palabra y nos has dejado este relato para ver cómo un gran hombre de Dios, como lo fue Juan, lidió cuando la duda vino a su vida. Señor, perdónanos. En primer lugar, como siempre te lo pedimos, perdónanos por dudar de ti, por dudar de tu palabra. Nunca eres tú el que ha fallado. Perdónanos, Señor. Y ayuda, como alguien te dijo un día, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar en ti a pesar de todo. Nunca nos permitas dudar de ti y de la obra que estás haciendo. Nunca nos permitas pensar, Señor, en ciertas expectativas que hemos puesto, Señor, y en amargarnos porque eso no se ha cumplido. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener una conciencia limpia delante de ti, mi Señor Jesús. Y cuando vengan esas tormentas en nuestras vidas, que la incertidumbre y la duda, Señor, la podamos afrontar